¿Cuántos formularios has construido? Te dejo un momento para que lo pienses. Demasiados, ¿verdad? Y es que, es cierto, son un poquito rollo. Así que, ¿podremos construir alguna herramienta para hacer los formularios de forma automática? Quédate y lo vemos. Hola, soy Doni Gómez y en este vídeo quiero, junto a todos vosotros, intentar construir una herramienta para poder hacer esos formularios de manera automática, de manera fácil y acelerar ese proceso de construcción, ya que a veces es un poquito tedioso. Y todo surgió por un alumno de las mentorías que me comenta que tenía ya una aplicación terminada, que tenía unos formularios muy bonitos con sus campos ya diseñados, con todo a su gusto, y de repente el cliente dice: quiero hacer un formulario nuevo, quiero sacar nuevos campos en estos formularios. Y dijo, me tocó copiar todas las tarjetas, volver a conectar, volver a poner los cards como se debe, en fin, un trabajazo. Y pensamos, ¿se podrá hacer de manera automática? ¿Se podrá con el YAML estructurar para no tener que hacer los formularios una y otra vez y diseñarlos una y otra vez? Así que me gustaría, junto a todos vosotros, que exploremos esos YAML y exploremos ese código para ver si es posible hacer un constructor de formularios. Así que os invito a quedaros, que seguro que va a ser apasionante. Bueno, pues estamos aquí ya en la sesión. Vamos a empezar una sesión desde cero. Vale, vamos a ir aquí a darle Start, una canvas en blanco, Responsive. Y bueno, vamos a iniciar este proceso y vamos a hacer un poquito de investigación. El objetivo es abrir un formulario en una base de datos y ver cómo está construido ese formulario, ver el código que tiene ese formulario para poder hacer, para poder replicarlo, para poder saber cómo podemos incluir nuestros campos, pero con nuestro diseño y de nuestra manera. Porque sí que es cierto que dentro de los formularios no se pueden copiar componentes, incluso las tarjetas de los formularios creo que tampoco se pueden copiar. Así que vamos a ir iniciando. Vamos a borrar esto, fuera. Vale, esta vamos a hacer el principal, por ejemplo. Y lo primero que yo hago es copiarme mi componente estrella. Pegar. Bueno, yo uso este componente sobre todo para conectar todos los colores, todas las fuentes, ¿vale? Todo. Entonces, no es determinante, ¿vale? Si no lo tenéis, podéis seguir el vídeo y podéis también hacer el tema de investigación que voy a hacer yo, ¿vale? En este caso, ya lo tengo aquí. Ese, y quiero también otro. A ver, los tengo en otra aplicación, entonces los traigo de una aplicación a otra. Es muy sencillo copiar componentes de una aplicación a otra. A ver, quiero ese y también quiero este. Pegar. Vale, este simplemente es para la intro del logo. Y ahora lo que hago es, tengo una pantalla principal que la copio, la pego. Y ya tengo esta pantalla con todo montado, ¿vale? Simplemente. Aquí lo que me está diciendo es que no encuentra... principal 2 no, principal. Perfecto. Ahí inicio va a ir arriba y principal iría aquí. Vale, entonces inicio ya, le doy al play y esto pues ya saca mi logo, está todo ya montado. Entonces es sencillo, ¿eh? Iniciar aplicaciones con las piezas ya montadas es muy fácil y muy rápido. Y eso es lo que queremos hacer con los formularios, que sea igual de fácil, igual de rápido, ¿vale? En este caso voy a ver si en el OnStart de la otra aplicación tengo algo, ¿vale? Vale, nada, simplemente aquí lo inicio todo, ¿vale? He copiado un botón donde inicio el sistema de diseño de las fuentes, los colores, y aquí simplemente pues tengo un componente que hace la transición, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si esta pantalla fuera más gris, por ejemplo, y esta le diéramos al play, pues ese componente lo que hace es sacar el logo, hacer esa animación y de unos segunditos pasar a la siguiente pantalla, ¿vale? Cositas fáciles para empezar. Pero bueno, no es el tema, ¿vale? Vamos a ir investigando el tema del formulario. Vamos a poner la pantalla como estaba,
¿vale? Y lo primero que voy a hacer es traerme una base de datos, ¿vale? Vamos a ir a datos, SharePoint, muy bien, ok. Aquí no tengo ninguna conexión, es un entorno nuevo, ¿vale? Por lo tanto me dice que tengo que crear una conexión y aquí ya busco en mi base de datos. Vamos a ir a recursos y vamos a, por ejemplo, sacar usuarios, ¿vale? Una lista de usuarios, cualquiera que tenga usuarios de prueba, ¿vale? Y esa lista nos va a servir para, sobre todo, ver cómo están montados esos formularios, ¿vale? Vamos entonces ahora a sacar un formulario, ¿vale? Aquí tendríamos los formularios de siempre, los normales, pero vamos a activar los formularios actuales, ¿vale? Vamos a unir aquí, Settings, Updates y aquí, Controles modernos, ya está. Simplemente dándole ahí ya tendríamos los nuevos. Vamos a traer el formulario, conectamos con usuarios y ahora lo que va a hacer es sacar automáticamente los campos. Va a sacar los campos que él crea conveniente, ahí lo tenemos, y nos va a crear un formulario. Y a esto es lo que yo me refería. No tiene un botón de enviar, no hay una cabecera, no puedo controlar los estados del formulario, entonces todo eso lo tendríamos que trabajar, ¿vale? A mí, por ejemplo, me gustan poner los formularios en una columna. Soy de poner mucho los formularios en un lateral para que de esa manera, cuando es responsive, nos pueda servir también para móviles o para espacios más reducidos, ¿vale? En este caso, aquí lo tendríamos. Vale. Yo tengo algunos campos ya diseñados, ¿vale? Por ejemplo, así no está mal. Sí que es cierto que parece que esté como deshabilitado, ¿vale? Aquí el formulario, si os dais cuenta, vamos a ver en qué estado está. Aquí está en edición, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos que darle un ítem que editar. Vamos a sacar, por ejemplo, una galería. Vamos a conectarla también con usuarios. ¿Vale? Luego lo hacemos más bonito. Por ahora, como viene. Por ahora, como viene. ¿Vale? Aquí tenemos el nombre, tenemos el cargo, que el cargo creo que es un choice, y tenemos más campos, ¿vale? Ahora os enseño más campos que tenemos. Entonces, el nombre y el cargo. Vamos a quedarnos con esos dos, con nombre y cargo, ¿vale? Aquí simplemente venimos aquí y podemos borrarlo directamente. Departamento fuera, teléfono fuera, fecha fuera, salario fuera, si está activo o no, el puesto. Esto sería el cargo, vale. Vamos a quedarnos con puesto en vez de cargo. Esto sí que es un choice. Este es el que tenía yo en la mente. Vale, entonces nos quedamos con puesto y cargo lo borramos. También podemos borrarlo de aquí, responsable. Ok. Vale, entonces para que el formulario nos lea el campo, en el registro tendríamos que decirle qué ítem está leyendo. En este caso, si venimos a ítem, ahí está, tendríamos que decirle el nombre de la galería, gallery 1, punto seleccionado. Y ahora el seleccionado ya se estaría viendo, ¿vale? Si quisiéramos modificar, entonces tendríamos que sacar un botón y hacer un submit form del formulario, que el formulario se llamará form 1. Entonces, aquí, cualquier cambio que hagamos, por ejemplo, vamos a darle play, a Ana García, vamos a poner Anabel, pues se guardaría, ¿vale? Vamos a modificarlo como estaba. Pero bueno, ¿qué me falta? Pues me falta, por ejemplo, un pop-up de confirmación, me falta también una notificación como que se ha guardado correctamente y me faltaría como que el formulario
vuelva a modo vista para que no pueda seguir tocando y modificando los datos. En general, me faltan muchas cosas para que el formulario sea algo de poner y usar. Y ya está, que ese es el objetivo, de hacer las cosas lo más rápidas posible. Así que vamos a ver cómo está construido y vamos a ver cómo podemos nosotros construir, por ejemplo, un formulario. A ver, las tarjetas, vamos a copiar y vamos a pegar. Vale. Bueno, me ha copiado otra vez la pantalla, esto no lo quería, fuera. Vale, las tarjetas, si os dais cuenta, no tiene para copiar. No se pueden copiar, incluso dándole a copiar, no se puede. El formulario sí que se puede copiar. Si lo pego uno encima de otro, ¿qué va a hacer? Pues va a copiar, a duplicar el formulario. Vale. Y aquí, claro, no podemos poner un componente aquí dentro. Aunque yo abra un componente, no podemos ahí introducir componentes, o sea que tiene que ser todo nativo, todo Power Apps. Vale. Luego, si vemos el código, aquí tenemos lo que es el control, el nombre del control y el tipo del control, y aquí en las propiedades. Y luego dentro de ese control tiene la cajita con los campos. En este caso el campo del nombre, el campo del puesto y se acaba. ¿Vale? Esto sería el YAML. Entonces, podríamos diseñar cada campo dentro del control y darle un poquito de enfoque. Vamos a ello. Por ejemplo, yo tengo algún campo que me gusta mucho. Voy a traerlo aquí. Este... Copiar, lo tengo como componente. ¿Vale? Por ejemplo, este campo. ¿Vale? Aquí esto fuera. El barradius no existe. Vamos a ponerlo. Bueno, vamos a poner todo el OnStar de la otra aplicación y así tenemos ya aquí cositas. Esto no me hace falta porque lo estoy haciendo ya. Vale, y aquí pues simplemente yo establezco variables. Pues si el menú está extendido, cuál es el menú seleccionado, cuál es la selección de dentro del menú seleccionado, qué fuente voy a utilizar. Esto, por ejemplo, no me hace falta porque ya lo leo de la aplicación. Y el radio de los bordes y notificaciones y confirmaciones. Son variables que yo tengo para luego hacer las funciones, ¿vale? Nos van a servir quizás, pero bueno, como vamos a crearlo desde cero, os lo voy explicando. Entonces establecemos, ¿vale? ¿Y por qué me gusta este campo? Porque es muy condensado, tiene aquí el nombre incluido en la línea, ¿vale? No es... Sí que es cierto que no es algo que cambia muchísimo en lo que está por defecto en el formulario, aquí, pero sí que le da ese rollete de un poquito más redondito, del nombre ahí puesto, le da ese toque. Así que vamos a traer el campo y lo vamos a construir, ¿vale? Lo vamos a construir aquí. Me lo voy a traer directamente de dentro del componente. Vamos al componente, ¿vale? Aquí tengo todo lo que tiene el componente. Vamos a llevarlo todo, ¿vale? Copiar y vamos a pegarlo dentro de la tarjeta. Aquí, pegar. Desbloqueamos la tarjeta. Vale, en esa tarjeta no, en esta, en la de nombre. Vale, desbloqueamos y pegamos. Muy bien, esta de puesto vamos a quitarla por ahora, ya que no la vamos a usar. Ok, pues ya tenemos todo copiado dentro del formulario. Tenemos ese ahí dentro. Vamos a emparejar, vamos a ir emparejando las cosas. Por ejemplo, todo lo que teníamos antes ya no lo vamos a usar, ¿vale? Vamos a quitarlo. Y de aquí vamos a sacar
el label vamos a ponerlo fuera. Aquí dentro tenemos un check, un botón de reset que por ahora no vamos a usar y el control. Este text input ancho y este que es el mensaje de error, ¿vale? Ya os iré explicando para qué sirve cada cosa y lo vamos a ir conectando. Primero vamos a renombrar, ¿vale? Esto vamos a llamarlo DG card nombre y vamos a renombrar todo esto. Título, contenedor, control, ancho, error. Vale, y este título vamos a duplicarlo y vamos a decirle que este sea el requerido. ¿Vale? Ese simbolito de requerido. Vale, vamos primero con el título. O no, vamos primero con la cajita del control, que es lo que más se ve. Vale, vamos a darle una posición de 16, ¿vale? Para que tenga 16 del lateral y un ancho de menos 32, ¿vale? Esto para dejar un poquito de ancho en los laterales. Y de alto le vamos a dar 40, ¿vale? Ahí ya se va viendo. Vamos a conectar ese borde, ese color de borde, y vamos a decirle que si tiene contenido, por ejemplo, podemos decir len parent error, que es el mensaje de error, igual o diferente a 0, ¿vale? Si el mensaje de error es diferente a 0, que se ponga en rojito, y si no, que se ponga en default. Perfecto, ¿vale? Este campo, bueno, lo queremos hacer igual que el que me he traído. Vamos a ponerlo al lado. Ahí está, igual que este, ¿vale? Podemos hacer igual de ancho también para verlo, más o menos. A ver, ahora. Ay, no me deja. Vamos a hacer 380. Vamos a dejarlo por ahora sí. Vale, este campo vamos a decirle que se ajuste. Parent width. Muy bien. Vale, ya va tomando un poquito de forma. Ok. Muy bien. Los radius, o sea, el radio con el bar radius que hemos visto al principio, todo conectado para que así pues cualquier estilo vaya cambiando. Y ahora vamos ya a sacar el título. Vale, el título vamos a ponerlo a 16 de alto y a 8 a una posición, o a 8, 8 y 16, sí. Eso es. Vale, vamos a poner el título sería parent, estamos dentro de una tarjeta y el display name. Ahí está, ¿vale? Ya se va viendo. Vale, lo vamos a llevar un poquito más, a ver, 32, yo creo que va por ahí. Incluso es un poquito más alto. Bueno, aquí lo podemos ver. El alto que uso es 40. Ok, y esto lo sitúo a 16,4. Ahí está, vamos a poner el color que le toca, que sería un default, ¿vale? Y el fondo que sea blanco. Ahí está, para que tape ese bordecito. Vale, y ahora tenemos que decirle que ese borde... Bueno, aunque el color es el otro, el wiki. Estaba bien. Vale, para que tape ese bordecito. Y ahí
está más pequeño. Perfecto, ahora sí. Y en vez de 8 creo que es 6. Perfecto. Ya va ajustándose. Vale, lo tenemos. Vamos a hacer que ahora ese fondo se ajuste automáticamente. Vamos a decirle un poquito de margen por los laterales para que deje ese margen. Y ahora este campo tenemos que conectarlo a este HTML, que lo que hace es rotar. Vale, mira, ya está conectado. Título, perfecto. Título site, perfecto. Y ahora tenemos que decirle que el ancho sea esta tarjeta. Pero el alto. Perfecto, más 4 que hemos dejado de margen. Ahí lo tenemos. Entonces, si ahora escribiéramos un poquito más, vale, imaginarse que pone nombre del empleado, pues veis que ese fondo va borrando todo se va ajustando automáticamente, ¿vale? Eso es muy importante. Vale, sigo viendo esta letra más pequeña que esta, vamos a comprobar. Vale. Body small. Y este es body small igual, size 9, sí. Será un efecto óptico. Vale, no pasa nada. Vamos a borrar esto. Muy bien, tenemos el campo. Vamos a poner ahora el requerido. Aquí vamos a poner simplemente un asterisco. Y vamos a ponerlo en rojito. Muy bien. Lo vamos a colocar aquí. Alineado 6, 32. 6. Y en vez de 32 le podemos dar 16. Ay, ese no. Este. 22. Vale. 2. Ok. Y de ancho. Vamos a ponerle de ancho 6. Un poquito más. 8. Vale, muy bien, lo tenemos. Vamos a poner el fondo también blanco. Fill. Mode up. ¿Vale? Muy importante. Todo conectado y así todo va a cambiar de color cuando tengamos que cambiarlo. Vamos a pegarlo un poquito más. 22, 24. Ahí, perfecto. Ok. Pues ya lo tenemos. Tenemos el nombre, tenemos el requerido, tenemos la tarjeta, tenemos el ancho, que esto directamente no lo vamos a ver, simplemente se queda ahí debajo. Y ahora tenemos el error, que el error, pues vamos a decirle menos 32 también, 16 y que salga justo debajo. Y si esto tiene 40 y está 16, son 56, así que lo vamos a posicionar. Mira, está ya posicionado en 16. 16, se va a subir mucho. Vamos a ponerle 20. O incluso 24, no estaba mal, ¿eh? Perfecto. Aquí vamos a poner el mensaje, parent, error. Muy bien. Visible. Vamos a ponerle que si no es blanco, si no está en blanco, no vale intelligent. Ahora, parent, error. Vale, entonces si lanza un error, se va a ver. Qué bueno tiene las tarjetas que son automáticas. Entonces, cuando se ve la tarjeta, se va a estirar. Ahora hacemos algunas pruebas. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, esto es el modo. El modo lo tenemos también en el parent. Pero claro, aquí no podemos usar el parent porque estamos dentro de un contenedor. Entonces tenemos que decirle deje cart nombre
y el modo Display Mode. Perfecto. ¿Vale? El formato. Esto es un formato texto. Perfecto. El color del borde. Ninguno, porque lo vamos a poner con el borde de fuera. Color de borde deseleccionado, fuera. Esto vamos a decirle 16. Vale. Esto es donde se alinea. Vamos a decirle que se alinee a la izquierda, como un texto. El padding 0. El padding derecha 12. Y el display mode. Ese hemos dicho de dgcard, nombre, display mode. Ahí está. El default también, parent. En este caso no, dgcard. Default. Ahí está, ya van saliendo. Reset no vamos a poner nada. Esto es qué debería tener. Vamos a poner escribe. OnSelect no vamos a poner nada. Y aquí la tarjeta está fuera. El update deberíamos poner el nombre del control. dgcard. Nombre, control, texto. Y eso va a ser lo que se va a actualizar. ¿Vale? Entonces ya tendríamos un control hecho. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ver cómo podemos sacar el error para probarlo. Aquí tenemos la galería. Si la volvemos a visible, pues ya vemos que ya va leyendo los datos. Muy bien. Vamos a intentar sacar un error. Vamos a ver, yo tengo un campo de fecha. Vamos aquí, ¿no? Aquí en el formulario. Que lo tengo como obligatorio. Ok, vamos a ver si en el campo de fecha o marcando este como requerido, si nos da un error. Vale, aquí en required. Ok. Ahí está. Nos saca el error, pero el error de este campo. Vale. Si, por ejemplo, no habría nada aquí. Ahí está. Ahí está el error. ¿Vale? Y veis cómo se adapta la tarjetita y baja un poquito más. ¿Qué cambio, de esta a esta? La verdad es que se queda muy bonito. Si conseguimos hacer el formulario completo así, se queda muy bien. Vale. Pues ahí tenemos, digamos que un campo. Vamos a seguir diseñando el formulario. Vale, vamos a hacer el concepto con un campo y luego vamos a ir montando los diferentes campos. Vale, este ya no está. Vale, por lo tanto, aquí lo tenemos todo bien renombrado. Vale, ¿qué me falta a mí en el formulario? Pues yo pondría un contenedor. Por ejemplo, vertical. Con el background default. Con el bordecito a 1. Vamos a ponerlo sin sombra. El borde, el radius ya lo tenemos. Vale. Aquí. 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 Y aquí. Perfecto. Muy bien.
Y ahora ya tenemos ese contenedor con esos bordecitos, ¿vale? Ahora vamos a poner el color del borde. Aquí, insisto, podéis poner cualquier color, ¿vale? Simplemente elegís un colorcito. A mí me gustan esos bordes claros porque creo que le dan mucha personalidad. Y aquí dentro es donde vamos a poner el formulario. Vamos a poner formulario. Vamos a poner formulario, form, usuarios. Y así que todo tenga un nombre. Aquí. Fuera y lo pego aquí. Muy bien. Vale, ya tenemos el formulario dentro de el contenedor. Vale, este contenedor vamos a quitarle el top. Eso fuera, fuera, fuera. Vale, vamos a dejar que el mismo formulario controle esos márgenes. ¿Vale? Ok, ya lo tendríamos ahí. Claro, esto ya está fallando porque no se llama igual. ¿Vale? Esto por ahora lo vamos a quitar. ¿Vale? No nos sirve. Ya tendríamos... A ver, vamos a ver si podemos trabajar así, más cómodos. Ahí. Y aquí. Muy bien. Ahí mejor, más cuadradito. Vale, perfecto. ¿A mí qué me falta en el formulario? Pues me falta un header y me falta un footer. ¿Vale? Vamos a poner otro contenedor. Este será el header. Vamos a ponerle form. Muy bien. Este es el form. Contenedor. Le falta una R. Muy bien. Oh. Ahora. Vale, quitamos padding, 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 padding. Ok. Y esto también me sirve para el footer. Muy bien. Esto que ocupe, por ejemplo, 68 o incluso menos. 54, ya vamos viendo. Y este igual. 54. ¿Vale? ¿Para qué vamos a usar esto? Pues arriba vamos a poner si el formulario está en modo vista, si está en modo edición, un botoncito para cerrar el formulario, un botoncito, por ejemplo, para crear uno nuevo, un botoncito para pasar de vista a edición, porque yo quiero que sea un formulario de vista principalmente. Todas esas acciones que perdemos tiempo al hacerlas, ¿vale? Con que lo hagamos una vez, ya con eso vamos a poder hacerlo siempre. Vamos a quitar la sombra. Ahí está, muy bien. Entonces, por ejemplo, este campo a mí me sirve para ponerlo arriba y como ya tengo, aquí vamos a poner qué tipo de formulario es. Si es, por ejemplo, de vista, vale. Aquí vamos a poner un botoncito. Botón, ¿dónde están? Aquí arriba. Este botoncito va a ser el dismiss. Este. Solo icono. Transparente. Y vamos a ponerle 24 y 24. Pequeñito. Vale, este va a ir a la derecha para abrir y cerrar el formulario. O también poner el formulario en modo edición, o sea, en modo vista, ¿vale? Yo este botón lo haría para cerrar el formulario y también para hacer un form usuarios. ¿Vale? Y así cada vez que cierres el formulario lo dejas en modo vista. Vale, aquí yo pondría un título y un subtítulo. ¿Vale? Vamos a copiar este contenedor aquí. Vamos a decirle form, título y subtítulo.
Y esto lo llevamos aquí dentro. Vale. Ahí se ve un poquito desordenado, pero ya veréis cómo va cogiendo forma. Vale, esto lo pegamos aquí. Vale. Esto que sea en mayúscula. Ahí, que es el tipo de formulario. Y esto que sea el nombre del formulario, por ejemplo, usuarios. Vale, este sí que usuarios. Yo quiero que sea más grande. Esto sí que lo podemos ajustar. Muy bien. Este también, para que ya vayan saliendo las cositas. Eso al centro. Ahí está. Este texto lo vamos a poner default y body o title medio o title small. Ahí está, vamos a ponerlo. Ahí está, que se vea bien. O un semi mejor. Y este también. A lo mejor este queda bien con el color de la aplicación. Vamos a ponerlo con el color de la aplicación. Vale. Y aquí vamos a poner un icono que determine en qué estado está la aplicación. O sea, la aplicación, el formulario. Aquí vamos a darle también un poquito de margen. 12, 16. Muy bien. Y 16 por el otro lado. Perfecto, ya va tomando un poquito de forma. Y ahora aquí podríamos poner un contenedor. En este ladito. Por ejemplo, que tuviera 40. Un poquito más. 48. Y este contenedor vamos a poner del mismo color que las letras. Copiamos. Y pegamos. Muy bien. Y vamos a hacer algo chulo. Vamos a hacer los bordecitos redondeados, pero solo los de abajo. Vale, vamos a decirle que el radio, 0 y sin sombra, los radios de abajo, estos, que sea nuestro bar radius. Perfecto. Y perfecto. Ahí está. Que sea ahí como una tarjetita. Vale, esto que tenga sus respectivos márgenes. Vale. Y aquí dentro podríamos poner el icono. Este nos sirve. Vale, el icono en el centro. Vamos a decirle parent. Y parent. Ok, y 0, 0. Vale, y el icono yo quiero que sea blanco. Vale, eso en el color, aquí. Esto sería FG. El default es el negro, el inverso es el blanco. Vale, y aquí si estuviera en modo vista sería el ojito. Vamos a hacerle un poquito más grande el icono. Fuente, font size 20. 24. Sí, que tampoco sea demasiado grande. Vale, ¿cómo hacemos que cambie el icono? Pues según el formulario, ¿vale? Por ejemplo, si queremos que sea modo vista, pues cuando esté en modo vista el formulario, ¿vale? Por lo tanto, vamos al icono, aquí, ¿vale? Entonces le decimos que si el mode es igual a forMode
editar, que nos saque el botoncito de edit. ¿Vale? Pero si está en nuevo, que nos saque el de plus. Muy bien. Y si no, pues que esté en modo de vista. Ahí está. Vale. El plus a lo mejor no funciona. Vamos a ver cómo se llama. Esto... iconos... add. Vale, pues add. Muy bien. Pues ahí tenemos. Si el formulario está en nuevo, saldría este iconito. Si está en edición el otro, mira, lo mismo podemos hacer en el texto. Vamos a llevarnos esta fórmula. Y aquí vamos a decir edición, nuevo, vista. Está interesante, y poner todas las cositas y poner todos los detalles, ¿vale? Eso va perfecto. Perfecto. El nombre, aquí si le ponemos en vista, se pone en vista con el iconito y todo. Perfecto. Está muy bien. Vale, ¿qué más? Vamos a poner ahora el footer. Vale, ya tenemos el header hecho. Ahora vamos a hacer el footer. Aquí para el footer, pues vamos a poner, por ejemplo, otro botón. Que este botón, vamos a decirle que los radios son los nuestros. Bar radius. Vale, ya tenemos todos los radios puestos. No, solamente uno. Es lo malo. No va automático en todos. Pero bueno, no pasa nada. Una vez que está hecho, esto se hace una vez. Perfecto. Vale, este sería guardar. Y luego tendríamos otro botón de cancelar. Todo el trabajo que nos vamos a ahorrar cuando tengamos esto hecho. Secundario, perfecto, 16, genial. Cancelar no hace falta que sea tan grande. 78, y este igual, 80, perfecto. Nos lo llevamos a este ladito y le damos eso es, el espacio necesario, ¿vale? Y ahora lo que podemos hacer es poner otro que sea eliminar. Este lo vamos a llevar a la esquinita, transparente y con el color rojito. Ahí está, ¿vale? Este lo vamos a llevar a la esquina del todo. Ahora lo situamos. Vale, y ahora el color también lo podemos llevar aquí. Por ejemplo, en la paleta de colores podemos decirle que sea los colores principales de nuestra aplicación. Ahí está. Y este también. Muy bien. Las fuentes podemos decir lo mismo. La fuente. Bueno, esto lo podemos hacer los tres a la vez. Muy bien. El grande de la fuente sería el size. Eso es. Pero de este no. Controles modernos. Eso sí. Dios, se ve muy pequeño. Y el color lo tenemos. Esto también. El borde nada. Perfecto. Y cada uno tiene su apariencia. Genial. Y ahora, para que se sitúen, vamos a poner dentro un rectángulo. Vamos a situarlo aquí. Le digo ancho flexible. Y este rectángulo le vamos a quitar el color. No sirve solamente de separación.
Muy bien, pues la verdad es que ya tenemos algo que se parece más a un formulario, que así es como debería salir de cero, un formulario. Vale, ¿qué me falta? Por ejemplo, ¿cómo paso de... Ay, se ha quedado ahí un bordecito azul. Bueno, ¿cómo paso de modo edición al modo vista? Aquí ya sabemos que podemos pasar al modo vista, pero me hace falta un botón, por ejemplo, de nuevo formulario o de editarlo, ¿vale? Y a mí me gusta muchas veces cuando sale aquí el botoncito en los formularios, ¿vale? Para mí mi formulario ideal sería así. Este, por ejemplo, vamos a llevarlo para allá. Vamos a hacer el formulario un poquito más ancho, ¿vale? Me falta aquí también un enunciado, algo que diga qué hace el formulario, ¿vale? Un poquito más de detalle. Y ahora vamos a poner estos botoncitos aquí, ¿vale? Esto vamos a llamarle header action. Y aquí pues yo renombro así, acción eliminar, espacio, cancelar y guardar. Vale, que esto, el cancelar, también debería de hacer esto. Ponerlo en modo vista. Eliminar ya vemos cómo lo hacemos, ¿vale? Por ahora lo dejamos ahí. Pero lo que os comento, a mí me falta aquí arriba un botoncito que ponga edit, ¿vale? Pequeñito, 50, perfecto. Este en color interactivo. Un color interactivo es un color que se presta a que pueda ser pulsado, ¿vale? Incluso un poquito menos, 44. Bueno, 44 ya no se ve. Bueno, si ponemos aquí 0 y 0, sí. Esos truquitos. ¿Vale? Eso ahí. Y me falta también un new. Muy bien. Yo creo que esas cositas el formulario las debería llevar. ¿Vale? ¿Cómo gestionamos? Por ejemplo, aquí. New form. Form usuarios. Y aquí igual. Pero edit. Muy bien. Entonces ahora si le damos a nuevo a editar, podemos cambiar. Y si le damos a nuevo, podemos crear uno nuevo. Pero si cancelamos, pues volvemos a la vista. ¿Vale? Eso digamos que el flujo normal de un formulario. Vamos a ponerle este encabezado. Vamos, por ejemplo, a coger un texto, este mismo. Y ese encabezado vamos a ponerlo aquí, antes del formulario. Este vamos a decir que se expanda. Muy bien. El formulario también está expandido, por si tiene más campo de lo normal para que la barrita de desplazamiento siempre quede a la derecha. Y aquí vamos a decirle rellena todos los campos. Y guarda. Vale, esto vamos a decirle que tenga un poquito de separación, 16, perfecto, 16. Esto en un color que se vea, ¿vale? Y en un tamaño normal. Este sería el body medium. Ahí está. Vale, ahora vamos a darle un poquito de espacio arriba. Esto podemos darle espacio en general. Vamos a ver cómo queda. Pero aquí me da mucho espacio arriba, poco espacio arriba, mucho espacio ahí. No, prefiero darle los espacios a mano. ¿Cómo? Pues por ejemplo con el rectángulo. ¿Vale? Si venimos aquí, ponemos el rectángulo y ya decimos, ¿cuánto quiero tener de ahí? Pues quiero tener 16. O 24, quizás mejor. 24. ¿Ok? Y aquí el espacio que hay me gusta. Quizás un pelín más.
Este, por ejemplo, 8. O incluso menos 4. Ok. Y ahí tendríamos el campo, el formulario, todas las acciones y ya simplemente nos quedaría renombrar. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Este no sería acción, sería el header. Esto es el header detalle. Icono. Vale, título y subtítulo. Perfecto. Vamos al título cont. Info. Nombre. New. Edit. Cerrar. Vale, esto sería el formulario. Espacio 1. Espacio 2. Vale, un espacio de estos también nos va a venir bien para aquí abajo. O bueno, se lo podemos dar con el contenedor. Vale, el contenedor ya tiene ahí un poquito de espacio. Le podemos dar en lugar de 54, 68. Y así ya los campos no se apegan al formulario abajo. Por si el formulario es más pequeño. Vale, aquí tiene un mínimo de altura. Vamos a poner 200. Y un mínimo de ancho. Vamos a poner 100. ¿Vale? Para poder coger nuestro formulario y hacerlo más pequeño si es necesario. ¿Vale? En este caso, yo no lo haría menos de 340, 400, por ahí. Porque por aquí ya empieza a tapar. 340 es un mínimo aceptable. Bueno, pues ya tenemos el formulario, ya tenemos este estilo. Ahora tenemos que empezar a seccionar, a coger esos trozos del YAML para poder construirlo de manera automática, de manera desde fuera. Ya veis que hacer un formulario tiene trabajo, o sea, si queremos hacer algo que quede chulo, que quede bonito, sus bordes, sus colores, sus todo. Entonces, pues tiene trabajo si queremos hacer este tipo de formularios tan bien hechos. Y que podamos hacer esto de manera automática, la verdad es que va a ser una pasada. Así que en el próximo vídeo continuamos. Pues muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final. La verdad es que es apasionante esto de construir aplicaciones para hacer aplicaciones. Así que espero haberos ayudado a abrir un poquito la mente y a descubrir nuevas cosas. Como siempre os animo a que os suscribáis, a que activéis esa campanita para que os lleguen las notificaciones y compartáis este contenido con quien sepáis que está interesado. Y como siempre os digo, lo más importante es que disfrutéis haciendo aplicaciones.